¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó compartir la escuela sabática desde la pregunta 7 hasta el final, y esto habla acerca del conflicto referente a la alimentación y al apetito, con el cual fue probado el pueblo de Israel y con el cual ha de ser probado el pueblo de Dios también en estos últimos días. Y realmente es muy interesante la escuela sabática porque muestra la manera en que Dios proveyó al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Ellos anduvieron peregrinando en el desierto, y a pesar de estar en el desierto, a pesar de no tener su huerta, a pesar de no tener un montón de cosas que les faltaban, ni siquiera viviendas fijas tenían, ellos andaban como peregrinos, Dios no les hizo faltar el pan, les brindó el maná, y esto nos tiene que dar fortaleza y consuelo. Hay mucha gente que está preocupada por todas estas falencias, por estas cuestiones, si es que le ha de faltar algo en el tiempo del fin. Sin embargo, vemos en la Biblia de que hay promesas de Dios de sustento, ¿no? Y el texto principal que cita la escuela sabática es Éxodo capítulo 16, verso 4, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, esta prueba de andar en la ley o no tiene relación con el sábado también, ¿no? El pueblo de Israel fue probado con respecto al sábado, porque hubo gente que salió a recoger maná en sábado cuando no tenían que salir a recoger. Y bueno, el maná no se encontraba, obviamente, y los que desconfiaban de la promesa de Dios de que cada día iban a tener el pan y guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se pudría. El único día que se podía guardar para el otro día era el viernes, era el sexto día de la semana. Así que Dios les dio el pan del cielo, Dios les dio el maná. Ellos no tenían excusa para ser obedientes con respecto a la alimentación. Sin embargo, en Números capítulo 21, verso 5, fíjense lo que dijo el pueblo de Israel ante la provisión que Dios había hecho en favor de ellos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense qué interesante contradicción. Ellos dicen: en este desierto no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. O sea, ellos dicen que no había pan, pero reconocen que estaban hastiados o que estaban cansados de comer ese pan tan liviano. Y esto es muy interesante porque esto nos sucede a todos aquellos que iniciamos una reforma en nuestra alimentación, que le pedimos a Dios que nos guíe para sanar nuestra enfermedad, para vivir mejor, para sentirnos mejor emocional y espiritualmente, porque lo que comemos afecta a nuestra espiritualidad sin duda, afecta a nuestra psiquis sin duda. Se dice que en nuestros intestinos está nuestro segundo cerebro. Esto lo hablan actualmente los médicos, de la conexión que existe entre los intestinos y el cerebro, o la psiquis, ¿no? Y las emociones y todo eso. Entonces, para estar bien espiritualmente, nosotros le pedimos a Dios que nos guíe en su alimentación, que nos vuelva a la dieta original, que nos ayude a reformarnos. Y cuando iniciamos esta reforma, lo primero que sucede es que no le encontramos el gusto a la comida, que no la recibimos con alegría. ¿Por qué? No tiene que ver con que la comida le falte gusto, o que le falte sabor, o que le falten vitaminas, o que le falten nutrientes. Hay gente que cuando deja de comer carne siente debilidad o ansiedad o cosas por el estilo. No tiene que ver con que la comida de Dios sea falta de sabor o falta de gusto, sino que nuestros sentidos, nuestros gustos se han pervertido. El pueblo de Israel, al estar en la esclavitud de Egipto durante tanto tiempo, llegó a pervertir su gusto. Por lo tanto, no encontraban la comida de Dios agradable para ellos. Es más, ellos decían que era liviano el pan, como que no llegaba a satisfacer las necesidades que ellos tenían del cuerpo, pero en realidad el pan del cielo tenía absolutamente todo lo que el ser humano necesita. Y esa debilidad que ellos sentían era algo parecido a una abstinencia que sienten todos aquellos que tienen pervertidos sus gustos con el vicio, tanto del alcohol, del tabaco, incluso de la comida. O sea, la comida se vuelve un vicio que cuando dejamos las cosas que son perjudiciales para nuestro cuerpo y queremos incluir la comida de Dios, ¿qué pasa? Tenemos una abstinencia, una debilidad, y decimos: esta comida es muy liviana, esta comida no me satisface. Pero esto tiene que ver con una cuestión de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios por encima de nuestros sentidos, porque nuestro apetito no es la mejor guía para saber lo que a nosotros nos sirve realmente en nuestro cuerpo o no. O sea, nuestro gusto nos lleva hacia lo que nos perjudica, y más nuestro gusto pervertido, o sea, nuestro gusto que está mal logrado con los malos hábitos de toda nuestra vida. Así que dice que ellos rechazaron el pan del cielo, rechazaron la alimentación que Dios les había dado, y en el Salmo capítulo 106, versículos 14 y 15 dice así: Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos.
Cuando ellos rechazaron la alimentación que Dios les había dado y pidieron ¿qué cosa? Pidieron comer carne como comían en Egipto, Dios les dio lo que ellos pidieron. Y esto es muy importante, porque la gente piensa que Dios obliga, ¿sí? Y mucha gente que rechaza el mensaje de la reforma pro salud dice, pero si yo acaso no dejo de comer carne, ¿me voy a perder? O si yo acaso no cambio mi alimentación, ¿Dios me va a castigar? Y no, nada que ver, porque en realidad Dios permite y Dios nos da lo que nosotros queremos, aunque no sea lo mejor para nosotros, porque cada ser humano es libre y cada ser humano se tiene que hacer responsable de sus actos, de las consecuencias de la alimentación o del estilo de vida que adopte, ¿sí? Y después no podemos culpar a Dios de las cosas que nos suceden, porque Dios nos da en su palabra qué es lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es lo que está en Génesis, ¿no? Que es una comida a base de vegetales, ¿no? A base de plantas. Y esto no solamente en Génesis, también tenemos el ejemplo de Noé, también tenemos el caso de Israel en el desierto, tenemos el caso de Daniel en Babilonia, tenemos el caso de Juan el Bautista, personas que se abstuvieron, el caso de los levitas también, que se mantuvieron en una dieta específica, en una dieta de santidad, para poder permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Salmos capítulo 78, versículos 27 al 31 dice así: E hizo llover sobre ellos carnes como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando comparamos esto, por ejemplo, con Daniel capítulo 1, que ellos comieron solamente legumbres y agua, Daniel y sus amigos en Babilonia, dice que eran más robustos que los que comían de la comida del rey. Y en este caso, los que eran más robustos, que comieron la carne, que rechazaron el pan de Dios, dice que perecieron. O sea que existe todavía ese mito, hasta el día de hoy existe este mito de que las personas que no coman carne van a tener debilidad o les van a faltar nutrientes o cosas por el estilo, pero la Biblia dice todo lo contrario, que la carne es lo que disminuye nuestras fuerzas. Si bien Dios permitió comer un determinado tipo de carnes, en Levítico 11 están separadas cuáles son las carnes limpias y cuáles son las carnes inmundas, incluso algunos tipos de pescado. Cristo mismo repartió los panes y los peces, y Cristo mismo comió los peces porque era lo que había para comer, obviamente. Por lo tanto, si hay necesidad y si hay hambre, Dios multiplica esos panes y esos peces. Así que Cristo tomó lo que había en ese momento, que eran panes y peces, y lo compartió a todas las personas para que comieran. Sin duda que eso es así. O sea, nunca vamos a poner la vida del ser humano por debajo de la vida de los animales, ¿sí? En última instancia, los animales pueden servir de alimento a los hombres, ¿sí? Pero hay un determinado tipo de animales que son permitidos. Y aún en este caso, en que ellos tenían una opción para comer, que era el mejor pan que tenían, no había otra cosa mejor en el mundo que no fuera el maná, el rechazo a ese maná hizo que estas carnes limpias, que eran las codornices, que eran las aves, les cayeran mal y les fueran de perdición, ¿sí? Ellos perdieron su salud por rechazar el alimento que Dios les había dado. Yo entiendo que en la época de Cristo probablemente los peces era uno de los alimentos más sencillos o más fáciles de conseguir para la gente humilde. Jesús no rechazó las ofrendas de los panes y los peces, los multiplicó y él mismo participó de eso. Pero hoy en día podemos decir que los peces es lo mejor que tenemos para comer, siendo que tenemos frutas y verduras de cualquier parte del mundo, que la revolución industrial hizo accesible a cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros podemos comer bananas cultivadas en Ecuador, acá en Argentina, ¿sí? Eso no podía suceder en aquella época. Era muy difícil obtener alimentos de otras partes del mundo, de fuera de época. Hoy se cultivan en invernadero, etcétera, etcétera. Eso hizo que sea muy fácil conseguir alimento. Entonces, seguir utilizando la historia de Cristo para justificar la matanza de animales hoy en día es bastante anacrónico, es bastante rebuscado, ¿sí? Hoy tenemos la posibilidad de comer alimentos muy cercanos a lo que es el plan de Dios, el plan original que está en el libro de Génesis, de que comamos alimentos basados en plantas. Y el apóstol Pablo cita esta historia del maná y el rechazo del maná del pueblo de Israel en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la historia y la controversia con respecto a los apetitos, ¿sí? Que fue la historia y la controversia también
con respecto a la tentación de Cristo. Cristo fue tentado en base a su apetito, ¿sí? Se le ofreció que convierta las piedras en pan, que cortara su ayuno. Esta cuestión sobre el apetito que viene desde el Edén, donde había un árbol que era prohibido, ¿sí? Pero que era agradable a la vista, Dios lo había prohibido, no porque tuviera una contaminación en particular, sino simplemente que Dios había dicho que de todos los árboles podían comer menos del que estaba en el medio del huerto. Sin embargo, por causa del apetito, el ser humano cayó en pecado. Por causa del apetito, Cristo fue tentado, pero venció en el desierto y se mantuvo firme, no siguiendo el deseo de su propia carne, sino siguiendo la palabra de Dios. Y en estos tiempos finales, dice el apóstol Pablo, que esta cuestión del alimento, del apetito, va a ser una prueba para el pueblo de Dios. Es sabido, hermanos, en el mundo de las estadísticas, en el mundo de la ciencia médica, se sabe perfectamente que antes nos moríamos por falta de comida, antes nos moríamos por falta de higiene, nos moríamos por falta de alimento. Hoy nos morimos por exceso de comida, nos morimos por comidas de mala calidad, nos morimos por comer más de lo que realmente necesitamos y no gastar esa energía que nosotros consumimos con los alimentos altos en calorías, en grasas, etcétera, etcétera. Entonces hoy la gran cantidad de muertes de personas se ven a problemas cardíacos, a problemas relacionados con la alimentación. Son muertes prevenibles si nosotros simplemente buscáramos la comida de Dios. Y esto obviamente que afecta a nuestra espiritualidad. Yo sé, hermanos, y pueden estar seguros de que no lo ignoro, recibo muchos mensajes de muchos hermanos que están sufriendo por diferentes cuestiones y yo sé perfectamente que el diablo está contaminándolo todo. Yo sé que el glifosato está por todos lados, yo sé que hay veneno que se tira a través de los aviones muchas veces. Sé también que hay venenos que se tratan de meter en el cuerpo, ¿sí? De diferentes maneras, justificándolo de diferentes maneras. Hay muchos venenos que consumimos incluso a través de la comida. Pero aquellos hermanos que sigan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por encima de las costumbres, por encima de las tradiciones, por encima del mercado, lo que nos ofrece el mercado, y que puedan decidir cuidar su cuerpo, como dice uno de los pasajes, ¿no? Que tenemos que ser santos porque Jehová es santo, lo dice Levítico 20:26. No simplemente para prevenir enfermedades, no solamente para sentirnos mejor físicamente, sino porque Dios lo dice. Los que se mantengan del lado de Dios pueden tener la certeza de que Dios ha de acompañarles, de que Dios ha de protegerles, de que beberán cosas mortíferas y éstas no les harán daño, ¿sí? Como dice la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos preocuparnos por todas las cosas que hay alrededor, ni tampoco autojustificarnos, porque hay mucha gente que dice, no, pero hoy comer carne es lo mismo que comer verdura porque todas las verduras están contaminadas. Si nosotros hacemos nuestra parte, de buscar lo mejor, aunque a veces no podemos evitar unas verduras transgénicas, a veces no podemos evitar que no tenga alguna contaminación, pero hacemos nuestra parte de comer lo que Dios escogió, lo que Dios creó para el ser humano, Dios va a hacer el resto para preservarnos y para cuidarnos conforme a su voluntad para que cumplamos en nuestra vida, ya sea que vivamos mucho o que vivamos poco, pero conforme a su voluntad que cumplamos nuestro propósito en este mundo de ser bendición para los que nos rodean. Sin duda el tema del apetito va a ser una cuestión importante en este conflicto final, el tema de la alimentación va a ser crucial y el pueblo de Dios se va a destacar de la misma manera que Daniel, que Juan el Bautista, que Noé y que Cristo con respecto al tema de la comida. Así que bueno, este es mi breve comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro.